Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de acá desde Argentina. Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad estoy acá contento por poder compartir con ustedes un agradable tiempo de conversación, un agradable tiempo de diálogo, de interacción, de preguntas, respuestas y demás. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados. Hoy un tema sumamente importante nos compete. La verdad que, a ver, por lo menos acá en Argentina llevamos el día 38 de cuarentena. Día 38 de cuarentena, les soy sincero, a mis cortos 34 años nunca hubiese imaginado que una situación por el estilo iba a ocurrir o que yo iba a vivir. Lo veíamos quizás en alguna que otra película del cine catástrofe, ¿no? De ciertos virus que se expandían a lo largo y ancho de la Tierra y bueno, los ciudadanos se tenían que recluir para que no les ocurriera nada, etcétera, etcétera. Eso parece haber quedado lejos como una imagen de película, de cine, y se ha trasladado a la vida real. Hoy nos encontramos, aunque parezca una mentira, aunque parezca un cuento, hoy nos encontramos en una situación insólita para muchos de nosotros. Aquellos que no han atravesado por guerras, creo que es la primera vez que se encuentran con una situación por el estilo. Y a ver, el problema acá está en cómo, como cristianos, reaccionamos ante estas cosas. ¿Por qué? Porque claramente a medida de que el contexto cambia o sufre repentinos golpes que hacen que ciertas circunstancias estén obligadas a cambiar, el cristianismo tiene que tratar de canalizar eso que está sucediendo para tratar ¿cómo decirlo?, de corresponder con la realidad, ¿no? A lo largo de toda la historia hemos visto que los cristianos han tratado una y otra vez con ciertas situaciones, replanteándose cómo es que su fe, su doctrina, sus ideas y demás podían corresponder con la situación que los encontraba, que los hallaba. Bueno, el día de hoy tengo del otro lado un amigo, tengo un genio, tengo un crack, tengo una persona que no solamente sabe mucho, sino que tiene corazón de hermano. Y hay veces que esto, porque puede parecer redundante o porque puede llegar a parecer, ¿cómo decirlo? Puede parecer hasta obvio, ¿no? Si tengo del otro lado una persona que es cristiana, claro que va a tener corazón de hermano, pero muchas veces no es así, chicos. Hay gente que sabe mucho, pero el corazón lo deja ahí quizás en la mesita de luz guardado para alguna ocasión especial nada más. Y creo que el cristiano, pese a que sepa o no sepa mucho, pese a que tenga sus doctorados o no los tenga y demás, nunca se puede desligar de su corazón. Por ende, el consejo siempre tiene que estar vinculado con el conocimiento y el corazón. Eso va a hacer que produzca una buena respuesta, una respuesta sabia, ¿no? Y recuerden de que la sabiduría es lo que a nosotros nos tiene que caracterizar como cristianos a la hora de tomar decisiones. Hoy tengo del otro lado a un amigo, un genio, un crack de las redes sociales, como lo es mi amigo Jorge Gil. Jorge Gil, bienvenido una vez más, hace tanto tiempo, a Rincón Apologético, mi amigo. Saludos, Santi, gracias por tenerme aquí. No siempre es un placer estar contigo y gracias por tus lindas palabras sobre mi persona, ¿no? Obviamente tenemos rato ya de no estar aquí juntos y eso, bueno, hace falta, ¿no? Hace falta dado de que yo soy parte de la familia de Rincón Apologético. Y bueno, yo te he visto crecer, he visto cómo te has desarrollado, cómo Dios te ha bendecido en todo este camino de la apologética, en todo este camino del activismo conservador, de los valores cristianos y demás. Y bueno, aquí siempre, siempre, siempre es un placer estar acá contigo en Rincón Apologético. Y hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante y bastante relevante, ¿no? Algo que es tendencia y no es tendencia porque queramos, es tendencia Lamentablemente. porque es y hemos tenido que aprender a vivir con esto. Totalmente. Es así, es así. Y hay algo que a mí, que yo me pregunto, ¿no, Jorge? Porque, a ver, ¿cómo decirlo? En Occidente, gracias a Dios, en muchas, con respecto a muchos temas de la vida, vivimos con cierta armonía y en cierta paz, ¿no? Si nos comparásemos con lo que nuestros hermanos quizás en países comunistas, en países de África, en países de Medio Oriente y demás,
deben de vivir todos los días, nuestra vida en Occidente la verdad que es muy, pero muy tranquila. Ahora, cuando suceden ciertas circunstancias que parecen irrumpir contra nuestra tranquilidad, claramente muchos de nosotros nos encontramos ahí como mirando para todos lados diciendo, ¿y ahora qué? Quizás cristianos un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más trabajados, ¿no? En ciertos aspectos de lo que es la vida, la incertidumbre, el enfrentarse constantemente al dolor y al sufrimiento, gente más curtida, lamentablemente en esas situaciones, quizás no le parezca una crisis la que estamos atravesando, pero para muchos de nosotros, vuelvo a repetir, verme confinado hace 38 días en mi hogar con miedo a que nos agarre un cierto virus que anda expandiéndose a lo largo y ancho de nuestro continente, la verdad parece ser una situación bastante poco habitual. Ahora, yo lo que decía Jorge, y yo no sé si pensás igual que yo, a lo largo de la historia los cristianos se han enfrentado con cambios sociales, ya sean por guerras, ya sean por persecuciones, ya sean por guerras ideológicas, ya sea por el escepticismo, ya sean por un montón de cosas donde el cristiano tuvo que replantearse cómo hace para canalizar la fe que nosotros tenemos y la puede llevar a cabo, la puede aplicar al contexto que vive en el presente. No sé si a vos te pasó, Jorge, que particularmente esta situación que estamos atravesando te llevó a quizás pensar otras cosas con respecto a cómo nuestra fe provee ciertas respuestas. No, bueno, primero que nada, yo creo que lo que estás diciendo es súper acertado. Yo creo que lo que estás diciendo es algo que no pasa desapercibido en la mente de la mayoría de nosotros, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes en las cuales tocaste tú es que tú dices, bueno, en la historia del cristianismo, los cristianos se han visto en necesidad de adaptarse, ¿no? A cambios políticos, a cambios como, esta no es la primer plaga, entre comillas, ¿no? La primer pandemia por la cual nosotros hemos pasado, y obviamente el mundo ha pasado por muchas de estas, y muchas de estas no han quedado registradas, ¿no? Obviamente en el texto histórico, pero dentro del contexto cristiano, el cristianismo como un todo es una respuesta al problema del mal y el sufrimiento, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que trae a la superficie esta esperanza, esta capacidad de responder a las preguntas difíciles que tiene el cristianismo. Teológicamente, nosotros los cristianos, si sabemos cómo interpretar las escrituras, si entendemos el mensaje del evangelio, si nosotros sabemos de qué se trata la historia de la realidad, como dice mi amigo Greg Coco, nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a esta pandemia y a no desesperarnos. Ahora, esto no es, no lo digo para después decir que nosotros como cristianos debemos de nada más persinarnos y salir a la calle como si tuviéramos como dicen los gringos acá, el don de teflón, que nada se nos pega, claro, ¿no? Sino que nosotros debemos de ser sabios como serpientes y tenemos que saber a qué medidas acatarnos. No claro. debemos también de tomar las decisiones necesarias para llevar a cabo, ¿no?, la misión que Dios nos da, y esta es la de compartir el evangelio con la mayor cantidad posible de personas. Y ahora que todo el mundo se está analizando su propia mortalidad, no hay mejor oportunidad para compartir en el evangelio con muchas personas que anteriormente no tenían ningún deseo de saber sobre la cruz de Cristo. No, a mí, por ejemplo, personalmente me han contactado personas que tengo años que no les hablo o que no me hablan, y obviamente es para preguntarme ciertas cosas sobre lo que se está sucediendo, y obviamente muchas preguntas son preguntas en relación o inclinadas al fin de los tiempos y todo esto. Tú sabes que durante este tipo de situaciones siempre se da aquel que dice, oh, este es el final de los tiempos, Cristo viene y todo eso. Obviamente el mismo Jesús nos dijo, oye,
Yo como ser humano no sé el fin de los tiempos, nadie sabe, Dios sabe, y obviamente en su naturaleza divina Él sí sabe, su naturaleza humana en ese momento Él no sabía, pero Él no nos dice para que nosotros estemos tranquilos de que Él tiene la prerrogativa y la soberanía de encargarse de saber cuándo es el fin. A nosotros nos toca encargarnos de llevar a los demás a los pies de Cristo. Entonces, nosotros estamos viendo algo que aunque para nosotros es nuevo, no es nuevo para el mundo, ni es nuevo para los cristianos. Los cristianos nosotros debemos saber que debemos de acatarnos a lo que digan las autoridades siempre y cuando no violen los mandatos de Dios. Perfecto, perfecto. Sí, y bueno, justamente luego después me voy a meter un poquito en eso, en el acatar a las autoridades y demás que parecen haberse generado ciertas controversias en las redes sociales y congregar sí o congregar no, pero ahora voy a llegar a eso. Ahora, dijiste algo sumamente interesante que no quiero pasar por alto. Dijiste vos, el tema, hiciste mención al tema de predicar, de evangelizar y demás, ¿no? Y en tiempos normales de cierta paz, ¿no es cierto? Al menos en Occidente, parece ser que hay, ¿cómo decirlo? Ves muchas congregaciones, ves las diferentes denominaciones y cosas por el estilo cristianas, y parecen hasta diferenciarse en el tipo de mensaje que promueven, ¿no? Hemos visto lamentablemente situaciones en donde se ha profetizado en contra del coronavirus, se ha declarado, decretado, cosas por el estilo, ¿no? Y creo que en situaciones, vuelvo a repetir, habituales, comunes, en donde parece haber paz y quietud, esas cosas no nos llaman la atención y quizás ni siquiera nos tomamos el tiempo de replantearnos si son correctas o no pensar o creer ese tipo de afirmaciones. Pero creo que cuando una pandemia como la que estamos viviendo o una situación afín a esta que logra desestabilizar esta quietud en la que vivimos en Occidente, parece ser que nos lleva hasta replantear el tipo de mensaje que promovemos como cristianos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje del verdadero cristianismo? ¿Cuál es el mensaje que a mí me sirve? Porque de repente escucho voces de un lado, voces del otro y demás, y parecen ser que algunos mensajes no me sirven para el tiempo que atravesamos hoy. Y parece ser que otros quizás ¿cómo decirlo? Se ajustan mejor y satisfacen las necesidades de un ser humano que se está preguntando hasta quizás dónde está Dios. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, Jorge? Bueno, obviamente, hay varias maneras de verlo en el sentido de que teológicamente nosotros sabemos que el Evangelio es la venida, ¿no? La muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y por medio de él nosotros podemos llegar a ser salvos si depositamos nuestra confianza en él. Es una manera muy reducida y muy resumida de decirlo y obviamente no hay nada de malo en contarlo de esta manera o en compartirlo de esta manera. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír, nosotros sabemos que alguien tiene que decirnos, alguien tiene que compartirnos esa palabra de vida. Lo que nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado es que hoy en día, desafortunadamente, ahora cualquier bobo con un micrófono puede dar un mensaje. No quiero decirlo en el sentido de que quiero poner a nadie más en mal. Dame un segundo. Que me está llamando, tú sabes quién, el patrón Frank, así que you in a few. Mientras tanto le digo a la gente de que estén ahí conectados porque a lo largo de la semana vamos a estar viendo una serie de temas bastante interesantes. El día de mañana, sin ir más lejos, presten atención todos los que están conectados. El día de mañana vamos a estar con el apologista Carlos Rodríguez, quien nos va a estar explicando si vieron de que ahora está surgiendo, bueno, todo esto que está ocurriendo parece conducirnos a un único gobierno mundial, etcétera, etcétera. Y muchos ya han salido a hablar acerca del chip, la implantación, la marca de la bestia, cosas por el estilo. Ahora, lo que vamos a estar hablando con el apologista Carlos Rodríguez es, ¿hay forma verdaderamente de relacionar el mensaje del libro de Apocalipsis con respecto a la marca de la bestia y entender de que en el siglo XXI es la implantación de un chip?
¿Es el chip la marca de la bestia? Bueno, mañana vamos a estar hablando sobre ese tema con el apologista Carlos Rodríguez. Me decía, Jorge. Mil disculpas. Sí, bueno, lo primero que debemos que hacer, ¿no? Es que nosotros somos llamados, cada uno de nosotros, ¿no? A escudriñar las escrituras y aprender principios de interpretación bíblica para que no nos den gato por liebre. Obviamente ninguno de nosotros. Es más, si tú entras en el mundo de las finanzas, tienes que aprender a manejar los números, ¿no? Si tú vas a entrar en el mundo de los negocios, tienes que aprender cómo hacer negocios. Y muchas de las cosas que nosotros como cristianos no hacemos es que entramos en el mundo del cristianismo y se nos olvida adentrarnos en las escrituras, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que ahorita mismo tú dijiste una palabra o una frase muy importante. Tú dijiste que hay ciertos mensajes que llenan la necesidad de los oyentes y ciertos mensajes que no. Ayer estaba teniendo una conversación con uno de mis compañeros del seminario y estábamos hablando sobre el poder del evangelio. Y una de las cosas que estábamos debatiendo era el hecho de que hay muchas personas que no van a aceptar el mensaje del evangelio que va a llenar sus necesidades espirituales si sus necesidades físicas no están siendo abastecidas. Entonces, en otras palabras, la iglesia, y estoy hablando del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de alguna denominación en particular, sino estoy hablando del cuerpo de Cristo, tiene que llenar las necesidades de todos aquellos que están ahorita mismo pasando por momentos de sufrimiento. Y al hacer esto, nosotros estamos construyendo un puente para que el mensaje del evangelio entre de una manera más rápida. Dame un segundo, Santi, por favor. Tengo que contestar esto, ¿ok? Ok. Dame un segundo, disculpa. Bueno, a ver, los que están conectados, les agradezco a todos los que están conectados. Gracias de verdad por acompañarnos. Recuerden, mañana vamos a estar hablando sobre si la marca de la bestia es la implantación de un chip o no. Mucho se habla acerca de esto, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen, no vayas a dejar ponerte un chip. Bueno, ahora yo no estoy afirmando nada, no estoy diciendo que está bien ni que está mal. Simplemente vamos a plantearnos a la luz de las escrituras si el texto nos permite a nosotros entender de si es un chip o no lo es. También prepárense, porque la semana que viene vamos a tener un interesantísimo debate entre Juan Carlos Monedero y mi amigo Esteban Liendo, y van a estar debatiendo con cuál es la visión económica que mejor se adapta a los criterios morales cristianos. ¿Es la visión heterodoxa o es la visión liberal? Este va a ser un debate muy, pero muy interesante entre dos personas que se conocen, que se tienen aprecio mutuo, pero que comparten ideas completamente distintas. Y obviamente nosotros todos vamos a aprender de ello. Así que quédense ahí porque la semana que viene este debate de economía desde una perspectiva cristiana. Sí, bro. Buenísimo. Bueno, mil disculpas. Obviamente era Frank y había ciertas cosas que teníamos que hablar medio delicadas y yo pensé que había algún tipo de emergencia, pero me dijo que no había visto el texto que le había mandado. Pero bueno, regresando a esto, muchas personas no van a escuchar el mensaje del evangelio a menos de que nosotros les ayudemos a llenar sus necesidades físicas. Ahora nosotros sabemos que últimamente nosotros lo que queremos es velar por el espíritu de las personas. Eso no quiere decir que la parte física no sea importante. Ok, ahora otra de las cosas es que nosotros tenemos que darnos cuenta que ahorita mismo la pandemia del coronavirus se presta para todo tipo de chantajes. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos andamos buscando por solvencia económica y ahorita mismo estamos pasando por un momento económico difícil. Nosotros andamos buscando protección contra este virus que es invisible. Y van a haber muchos oportunistas que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar religiosos, que van a utilizar esto como una herramienta para engañar a los demás. Entonces nosotros como cristianos responsables, nuestro trabajo es hacerles llegar a los demás el verdadero mensaje del evangelio. Y eso es que que Dios se convirtió en uno de nosotros, que caminó con nosotros, que él mismo cumplió la ley, que él predijo su muerte, que él murió, así como lo predijo, y 3 días después se levantó de entre los muertos, y ahora cualquiera que crea en él,
¿ok? Se arrepienta de sus pecados y que admita que Él es Señor, será salvo. Pero, aparte de eso, hay muchos que van a utilizar y tratar de tergiversar este momento histórico del cual ninguno de nosotros nos vamos a olvidar para tomar ventaja propia. Es más, he visto varios videos de predicadores de aquí de los Estados Unidos que ya lo primero que están enfatizando es: ustedes mándenme su dinero y verá cómo Dios les devuelve el trabajo. Cosas de este tipo que en realidad lo que hacen es que a uno a veces se le quieran salir las malas palabras que decía cuando estaba chamaco. Exacto, sí, lamentablemente a uno lo ofusca eso, ¿no? Lo ofusca, y a mí particularmente no solamente ¿cómo decirlo? Me enoja la actitud de estos mercaderes de la fe, sino también de aquellos que participan en eso, ¿no? Sí. Porque el que le envía el dinero no es víctima, es también partícipe de todo eso, porque loco, flaco, a ver, hoy tenés al alcance de tu mano una Biblia y tenés disponible, si lo pedís de todo corazón, al Espíritu Santo para que guíe tu lectura y te ayude a comprender también cuál es el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, No, diría mi madre, no, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer, ¿no? así es cierto. Y no hay momento, no hay momento paralelo en la historia del mundo como hoy, que tenemos la capacidad de estudiar la palabra de Dios con tanta profundidad. En la antigüedad no existía el tipo de material de estudio bíblico que tenemos hoy, pero tampoco existía la cantidad de mala información sobre las escrituras que hay ahora. Entonces debemos de ser balanceados. Ahora, una de las cosas que quiero decirte, Santi, sobre todo este asunto es el hecho de que esta pandemia nos ha obligado, como dijiste tú, a cambiar nuestro estilo de vida. Pero también nosotros estamos viendo cómo los medios de comunicación han manipulado todo esto, todo sobre las muertes del coronavirus, todo esto, y han puesto al público en un estado de pánico, donde nosotros ahora no sabemos si en realidad los números de las muertes que son afirmadas por coronavirus son reales, y nosotros no sabemos el número de muertes que no son directamente relacionadas con el coronavirus, sino más bien por los estragos económicos que se están sucediendo. El otro día, una amiga mía que vive en Pakistán me mandó una foto de un hombre que por el problema del coronavirus no pudo salir a trabajar y darle de comer a su esposa y a su hijo. Y ellos en el Oriente Medio viven con un paradigma mental de honor y vergüenza. Y como no pudo darle de comer a su familia, él mismo se quitó la vida. ¿Cuántos? Tú sabes que en la Gran Depresión, en el principio de los 1900 acá en los Estados Unidos, la mayoría de hombres adultos, padres de familia, que murieron no por hambre, sino que fueron aquellos que se suicidaron por sentirse tan angustiado de que sus problemas nunca iban a terminar. Entonces, lo más preocupante, nosotros como cristianos debemos tratar de darnos cuenta, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en cuarentena? ¿Vamos a creer en la información que nos están dando los medios? ¿Vamos a rebelarnos civilmente y descuidar la cuarentena? ¿O vamos a dejar que esta implosión económica, ¿no? sea la orden del día? O sea, son tantas cosas que en la cabeza del cristiano tiene que balancear, ¿no? Mira, sin ir más lejos, a ver, todavía no quiero afirmar nada porque no está cerrado, pero para la gente que nos está viendo, el día jueves voy a tener la oportunidad de hablar con un amigo que él es licenciado en marketing, está estudiando ahora también economía, y vamos a ver todo el problema económico que genera toda la pandemia, ¿no es cierto? Y demás, y las medidas que se han tomado desde una perspectiva cristiana. Pero me adelanto a ese tema, Jorge, porque lo pusiste sobre la mesa, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y por favor, esto no es que yo tenga una postura ni nada por el estilo, simplemente lo pongo en la mesa para que lo podamos discutir, ¿no? Y digo yo,
a ver, no quiero apelar ¿cómo es? A una falsa dicotomía, ¿no? Pero yo conozco mucha gente, y acá en Latinoamérica es muy común esto, de el tipo que sale a ganarse el pan del día, ¿no? Una persona que no necesariamente está contratada por una empresa, sino una persona que trabaja por sus propios medios, y si no sale a trabajar no puede traer comida a su casa. ¿Se entiende? Ahora, en un caso hipotético, donde sucede tenemos un caso por el estilo, donde padre de familia, padre cristiano, padre que desea hacer la voluntad de Dios con su familia, pero que se encuentra en esta situación. No le doy de comer a mis hijos no comen. ¿Hasta qué punto, digo yo, llega nuestra sujeción a los gobernantes y la decisión que tomen los gobernantes cuando yo tengo la obligación de proporcionar un plato de comida a mi casa y, dada la decisión que han tomado los gobernantes, no lo puedo hacer? Porque vuelvo a insistir, no quiero caer en una falsa dicotomía, es en esto o en esto. Seguramente pueden haber otras posibilidades, pero en este caso hipotético lo que quiero plantear es el hasta dónde uno tiene que obedecer las órdenes que desde arriba se dan al pueblo. Bueno, Santi, para responderte, primero tenemos que sentar un marco, ¿no? Para poder hablar de esto correctamente. Desafortunadamente, no es una respuesta fácil, pero nosotros primero, número uno, tenemos que filtrar hoy en día, desafortunadamente, la información que viene de los medios de comunicación y la información que viene del gobierno. No, nosotros no sabemos cuáles son las cifras reales. Ese es uno de los primeros problemas. Segundo problema, la gente que sale a rebuscarse su pan de cada día, la gente que vive de cheque a cheque, la gente que vive de paga en paga, no, que no tiene un fundamento económico o ahorros para este tipo de emergencias, que sería lo ideal que todos lo tuviéramos. Y una persona que vive en un lugar donde económicamente ya es problemático y donde la iglesia no tiene los recursos necesarios para ser la iglesia, desafortunadamente, en cuanto a ayuda económica, nosotros estamos obligados a escuchar las medidas que pone en pie el gobierno. ¿Ok? Pero hasta el punto de que nosotros nos vayamos a convertir en una estadística o nos vayamos a convertir en víctimas de morirnos de hambre, nosotros tenemos que exigirle entonces a ese gobierno que nos está poniendo en cuarentena que nos dé algún tipo de ayuda económica, ¿no? Para ya sea darle de comer a nuestra familia o que por lo menos le baje la intensidad a los parámetros de la cuarentena para yo poder salir, ¿ok? A buscarme el pan de cada día para darle de comer a mi familia. Ahora, te voy a decir lo siguiente, Santi. Todos los días que nosotros salimos de nuestra casa, nosotros estamos poniendo nuestra vida en riesgo. Exista o no exista una pandemia. Ok, todos los días nosotros salimos. Cuando nos montamos en nuestro automóvil, nosotros no sabemos si vamos a regresar. Nosotros no sabemos si va a brincar una persona al frente de nuestro automóvil y esta persona nosotros le vamos a quitar la vida, aunque sea involuntariamente. Nosotros tenemos que ponernos a pensar que estos escenarios son reales. Todos los días nosotros pasamos juicio y decidimos, voy a salir. La única diferencia entre ahora y antes era que ahora nosotros conocemos este enemigo invisible que le llamamos el coronavirus hoy en día. Pero hay cientos de enemigos como el coronavirus todos los días que nosotros podemos contraer. Entonces, el gobierno tiene que ver y tiene que decir, bueno, a largo plazo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo mantener y extender esta cuarentena para poder minimizar la curva de infecciones? ¿O debo dejar que esta cuarentena siga, aunque la curva de infecciones ya haya bajado, para minimizar los efectos de la propagación de este virus? ¿O debo ya quitar las restricciones de la cuarentena y dejar que aquellos
que tienen un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte contraigan el virus para que así se desarrolle lo que se llama inmunidad de manada, como la tenemos con la gripe común y corriente. Que nosotros sabemos que, bueno, existe la vacuna, sí, no existe la vacuna para el coronavirus, pero la vacuna es para aquellos, ¿ok?, que no tienen un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para defenderse. Pero el sistema inmunológico se ha desarrollado a cierta fuerza. ¿Por qué? Porque se ha dado lo que se llama inmunidad de manada, que es que un sector lo suficientemente grande de la población ha contraído el virus y ha desarrollado los anticuerpos que los mantienen ahora menos propensos a infectarse nuevamente. Lo hemos visto, es más, todos, absolutamente todos los modelos predictivos de este virus, Santi, han sido completamente erróneos. Si han sido erróneos acá en los Estados Unidos, te aseguro que han sido erróneos en toda Latinoamérica. Es más, hay modelos y hay estadísticas contradictorias en países que tienen normas de cuarentena muy rígidas y en países que tienen normas de cuarentena no tan rígidas, donde en los países donde no se han elevado las normas de cuarentena, se están viendo ahora menos casos de mortalidad. Es más, si nosotros vemos la diferencia entre Nueva York y California, la densidad de la población es casi igual, pero en Nueva York hay un montón de muertes y en California no. ¿Por qué? Porque ahorita la gente se está dando cuenta que el coronavirus andaba en California, como de ahí es donde vienen los inmigrantes de China y de todo ese lado. De Asia, el coronavirus se dice que desde octubre o noviembre ya andaba por California, pero nadie lo había catalogado como coronavirus. Entonces, las áreas densas habían desarrollado un cierto tipo de inmunidad de grupo, ¿no? Y entonces el índice de mortalidad fue mucho menor. Ahora, todas estas cosas, desafortunadamente, Santi, son especulaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Hasta dónde debemos llegar con desobediencia civil? Bueno, el gobierno tiene cierta responsabilidad. Yo tengo cierta responsabilidad y los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad. Nos toca a nosotros analizar caso por caso y decidir nosotros mismos. Porque al final del día, ¿ok?, darle de comer a todos los niños pobres y hambrientos del mundo es un valor moral, pero es un deber moral darle de comer a los míos. Y ahí es donde yo tengo que tomar acción. Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias a todas las personas que están comentando, que están conectadas. Le mandamos un saludo especial a nuestro amigo Jairo Izquierdo. No sé si todavía nos seguirá viendo porque dice, me voy a ver Black Mirror. Mira, nos abandona por ver Black Mirror. No, está bien, como quiera Jairo Izquierdo, le hace falta mucho por aprender, así que lo dejamos que se vaya a tomar su break de Black Mirror. Me gustaría, por favor, de que en algún momento pudieras interceder por mí, que no me está aceptando la entrevista, Jairo Izquierdo. Sale en videos de no te preocupes, mira. Sale ahí en videos de Cross Examine y no me acepta la entrevista, ¿vos te parece? Mira, Santi, tranquilo, que yo me encargo. Tú sabes quién es el papá de Jairo Izquierdo, mucho gusto. Así que yo me encargo, ¿ok? Dale, le mandamos un saludo a nuestro amigo Jairo. Bueno, a ver, volviendo a este caso, también quedándonos en el mismo tema, ¿no? En el tema de someternos a las autoridades. Ahora, traslado el problema al plano de la iglesia, ¿no? Al plano de la congregación, al plano y a la práctica del congregarnos. Una fuerte controversia se ha levantado cuando se ha hablado de la cuarentena y se ha estipulado en varios países que se debía guardar la cuarentena porque claramente no podían abrir las iglesias, no pueden hasta el momento, al menos en Argentina, no pueden abrir las iglesias porque está prohibido por la cuarentena, por no ser una actividad necesaria. ¿Está bien? Ahora, mi pregunta es la siguiente, Jorge, y esto es una pregunta... ¿cómo decirlo? Genuina, mía, ¿no es cierto? A ver, nosotros sabemos de que esta cuarentena dentro de mucho va a terminar. ¿Está bien? La cuarentena va a terminar. Pero pongamos un caso hipotético. Supongamos de que este coronavirus fuese otro tipo de enfermedad que nos obligara a recluirnos en nuestras casas para no propagar el virus. Supongamos eso.
Supongamos atravesar por una situación tal y como lo fue la peste negra, por dar un ejemplo, ¿no? O algo sumamente más letal, que se propagó con más fuerza y demás, ¿no? Y por tiempo indefinido tendríamos que recluirnos todos en nuestros hogares. El gobierno no nos prohibiría para nada practicar nuestro cristianismo. De hecho, lo podemos hacer a través de las herramientas que tenemos por internet, ¿no? Videoconferencias, etcétera, etcétera. Pero acá me surge a mí una duda, Jorge, y te la quiero trasladar. La iglesia no solamente está llamada a predicar el evangelio, sino a consolar a las personas. Y consolar principalmente a los hermanos. Ahora, sinceramente, me parece que el consuelo no se limita a hacer un mensaje de WhatsApp, no se limita a hacer un mensaje de voz en el que te puedo aconsejar y eso. No, quizás el consuelo no se ve en su mejor expresión cuando podemos hasta interactuar en una videollamada. A ver, ¿qué consuela más o qué hace un verdadero efecto a la hora de atravesar por momentos críticos emocionalmente hablando? ¿Un mensaje de WhatsApp, una llamada de voz o un simple abrazo en el silencio? Parece ser de que el contacto físico produce entre las personas un tipo de consuelo completamente distinto y que parece ser que ese es el tipo de consuelo que la Biblia nos llama a tener, porque en constantes oportunidades el Nuevo Testamento nos llama a reunirnos unos con otros, a tener ese contacto físico, ¿no es cierto? Ahora viene mi pregunta, habiendo puesto todo en contexto, viene mi pregunta. Suponiendo de que fuese una cuarentena de tiempo indefinido y el contacto físico se pierde completamente en lo que es el cuerpo de Cristo, ¿deberíamos nosotros seguir sometiéndonos a las decisiones que han tomado las autoridades? En estos casos, aun cuando van en contra de lo que nosotros sabemos de que como cristianos tenemos la obligación moral de hacer. Bueno, Santi, primero que tratando siempre con hipotéticos es muy peligroso, no dado el caso de que se pueden, diría yo, cargar la balanza de un lado o del otro. Pero imaginándonos tu escenario, bueno, número uno, esto no va a durar mucho, ¿ok? Y ya más bien vamos más o menos por la mitad o la recta final, ¿no? Eso es lo que esperamos, eso es lo que nosotros estamos, esa es la esperanza. Pero, por ejemplo, imaginémonos que, bueno, número uno, en cuanto a lo de los abrazos que dices tú, en cuanto al contacto humano, obviamente nosotros somos seres sociales, somos seres que fuimos diseñados para estar en comunidad, para vivir en comunidad. Es bastante curioso porque yo tengo cierta fascinación en cuanto a todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal, todo lo que tiene que ver con la manera de conectarse con otras personas independientemente de solo el idioma o ese otro tipo de cosas. Y una de las cosas que me sorprende es de saber que un abrazo que tiene como mínimo un tiempo de 20 segundos, tiene mucho más impacto que un abrazo de 5 segundos, porque a los 20 segundos hay ciertos químicos que comienzan a producirse o comienza a soltarse que nos ayudan, no solo físicamente, sino también que nos estimulan nuestro estado emocional. Entonces nosotros sabemos que nosotros somos seres psicosomáticos, ¿no? Que la mente afecta a nuestro cuerpo y viceversa. O sea, la flecha va hacia los dos lados, ¿no? Lo que nosotros pensamos nos afecta físicamente y como nos sentimos físicamente nos afecta psicológica y mentalmente, ¿no? Entonces, número uno, el escenario que has propuesto yo creo que sería estirar las cosas mucho al decir que vamos a llegar a un lugar indefinido donde no nos vamos a poder ver. Número dos, el Señor nos ha prometido, ¿no? Que nada se va a interponer contra su iglesia. Y obviamente debemos de tener eso presente. Ahora, si se diera el caso que nosotros estamos bajo algún tipo de cuarentena de esta índole, nosotros tendríamos que tomar una decisión definitiva de llegar a los demás. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia, nosotros sabemos que nuestra salvación no es por obras. Es más, todas las religiones del mundo, la gran mayoría, diría yo, para no cometer una falla lógica de incluirlas todas, pero la gran mayoría son religiones que apelan a las obras del creyente,
el cristianismo apela nada más a la fe y a la gracia de Dios, ¿ok? Y las obras del creyente se dan por un agradecimiento con este Dios que se convirtió en uno de nosotros y vino a salvarnos. Así que este mismo Dios nos va a dar la oportunidad de consolar a los demás de la manera en la que Él ha diseñado a su iglesia, ¿ok? Pero lo que nosotros debemos de hacer es orar, pedir sabiduría y avanzar en base a los preceptos que encontramos en las escrituras, ¿ok? Y saber que a veces nos va a tocar, como le ha tocado a muchos cristianos, ser desobedientes en contra de las autoridades porque se nos están violando derechos que solo pueden venir de Dios. Acordémonos que los derechos no son cosas que se inventan, son cosas que se descubren, tanto como las matemáticas. Porque si no hay un legislador moral, no hay de ley moral, los derechos humanos no existen. Es más, si la esencia de ser humano no existe, si no hay una persona que nos dé esta naturaleza, ¿ok? Entonces el ser humano es nada más un animal evolucionado, un animal racional. Y entonces las mismas éticas, las mismas normas éticas aplicarían a un cerdo, a un lobo, a un león y a una persona. Entonces nosotros debemos y tenemos la obligación de tomar decisiones difíciles y a veces de llevarle la contraria al gobierno si el gobierno se está sobreponiendo, ¿ok?, a los derechos individuales. El problema está en eso. Yo no creo que ahorita el gobierno se esté interponiendo en nuestro derecho de no congregarnos, porque estamos hablando de un par de semanas. Oye, no es el fin del mundo. No vayas a ser loco como estos pastores de aquí que se les ocurre llamar a su congregación y se meten 500 en un edificio y se muere el pastor a las 3 semanas porque le dio corona. Oye, qué reverenda tontería. Estamos hablando de 2-3 semanas, no estamos hablando de 2-3 años. No estamos hablando de que la iglesia está siendo perseguida por eso. ¿Quieres ver a una iglesia perseguida? Ve a China, ve a Arabia Saudita, ve a Irán, ve a Pakistán. Pero no andes de copito de nieve diciendo que porque no has podido congregarte en 3 o 4 semanas que esto es persecución del gobierno. ¿Ok? Vamos a hablar a calzón quitado, vamos a decir las cosas como son. Ya cuando nosotros veamos que la cosa se está saliendo de control, ya ahí nosotros podemos decir, ahora sí, el gobierno se está interponiendo en no solo mis derechos humanos, sino también en mis derechos religiosos y entonces debo de tomar acción. Pero ahorita lo estamos haciendo conscientemente para reducir la curva de infección para poder salir de esto lo más temprano posible. Entiendo, perfecto, perfecto. Gracias a toda la gente que está conectada. Recién hacía un comentario una persona que está mirando la transmisión, Sandra Tobar, haciendo referencia al miedo a la muerte, Jorge. Y a ver, en muchos círculos cristianos parece, ¿cómo decirlo? Parece estar mal tener miedo a la muerte. A mí no sé si a mí me da, solamente a mí, perdón, me da la impresión de que muchas personas y muchos cristianos se recluyen en sus hogares, no con el fin, como tal y vos decías al final de tu última respuesta, de poder, con el fin de, ¿cómo decirlo?, apaciguar la cantidad de contagios de este virus, ¿no es cierto? Sino más bien con el fin de que a mí eso no me toque. ¿Se entiende? El a mí eso no me toque. El famoso, ¿y por qué le estás escapando además a este virus? ¿Por qué corres de este virus? No es simplemente por miedo a contraerlo o por no querer contraerlo, sino porque automáticamente te viene la imagen de el peligro a la muerte. Hay algunos círculos cristianos como que es criticada esta idea de tener miedo a la muerte. Yo te soy sincero, Jorge, en un montón de oportunidades, vos sabés de que yo sufro de ataques de pánico, y en un montón de oportunidades ha venido a mí la sensación de que iba a morir. Y a ver, te soy sincero, yo tengo fe en Cristo, en que voy a ser salvo, pero eso no necesariamente en el momento en el que viene esa sensación, me quita el miedo a atravesar por esa situación llamada muerte, ¿no?
Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Un cristiano no debe temerle a la muerte? Santi, y quiero que lo escuches tú y que lo escuche todas las personas, las 144 personas que están ahorita mismo sintonizadas en el canal de Rincón Apologético. Pongan atención. Si ustedes no le tienen miedo a la muerte, y no estoy hablando un miedo a que vamos a hacer como Walt Disney y nos vamos a congelar en una cámara criogénica para tratar de que nos revivan ya cuando la tecnología haya avanzado. No, si no tenemos un miedo racional a la muerte, no eres humano. Porque nosotros, y pongan atención, está poniendo atención. Totalmente. Nosotros fuimos diseñados por Dios en el jardín, en el principio, cuando Él dijo que todo era bueno. Fuimos diseñados para vivir en comunidad eternamente con Él y para tener una relación en un plano físico, tridimensional, en un jardín perpetuo, donde no había pecado, para tener una relación con Él de carne y hueso. Lo que no es natural es morir. Claro. Porque hasta que entró el pecado en el mundo, entonces ahora el rol se le da 180 grados. Y ahora el ser humano no va a vivir eternamente con Dios, sino que ahora va a vivir temporalmente. Y después la paga del pecado es la muerte. Ahora, nosotros no debemos tener miedo si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, en el sentido de que algún día Él dice que Él va a quitar toda lágrima de mi mejilla y que Él mismo, se va a encargar de que un día yo tenga un cuerpo glorificado y pueda pasar eternamente con Él. Pero tener un miedo racional a la muerte es lo más normal del mundo. Así que yo yo te digo, yo hoy fui a la tienda, tuve que ir a recoger unas medicinas, no a la farmacia. Y ayer tuve que ir a comprar comida y obviamente mi esposa y yo salimos y tratamos de comprar suficiente comida que nos dure 2 o 3 semanas, lo cual con 2 hijos adolescentes es casi imposible. Pero tratamos de hacerlo. Cuando nosotros salimos con máscara, salimos con guantes, andamos con el gel de alcohol para lavarnos, andamos toallitas desinfectantes para darle a las mancuernas del automóvil, de la casa. Dejamos ciertos de los alimentos que no van en el refrigerador, los dejamos en el garaje. O sea, tomamos todas las medidas que podemos tomar para minimizar el contagio. Yo no fue cuando fue la última vez que cualquier pastor o cualquier creyente salió a buscar que se le pegara algún tipo de infección. Claro. Ninguno de nosotros pensamos así. Pero ahora que estamos en medio de una pandemia, todo el mundo comienza a hablar y dice, no, es que nosotros no deberíamos andar con miedo de esto, con miedo de lo otro. Es más, te lo voy a decir, ni siquiera aquellos que andan en el mundo piensan de esta manera. Nadie anda ahí como si anduviera una S pintada en el pecho. Nosotros tenemos que tener conciencia de que está bien. Tener miedo racional es lo más normal del mundo. Es más, es algo sano. Déjame decirte, es más, déjame ponértelo de esta manera ya para cerrar esta discusión. El dolor es un indicador de que algo está mal. Una persona en 1,000,000 nace con una, ¿cómo es que se llama esto? Como una condición médica donde ellos no pueden sentir dolor. Estas personas tienen que ser monitoreadas desde que son pequeñas hasta que son adultas. ¿Por qué? Porque el hecho de que no pueden sentir dolor, no se dan cuenta de que si tienen una cortada o de que si tienen la mano encima del disco de la cocina, ellos mismos están haciendo daño a sí mismos, pero no lo saben porque no pueden sentir dolor.
En la mente de muchos de nosotros, eso sería un sueño hecho realidad. No siento dolor. Pero en la realidad, eso es más perjudicial que poder sentir dolor. ¿Por qué? Porque uno no sabe si está desangrándose hasta morir porque no siente dolor. Entonces, el que nosotros sepamos que hay algo mal, el que nosotros tengamos la capacidad de saber que debemos de protegernos de estos enemigos invisibles, no nos quita ni el estatus de hijos de Dios, no nos quita, no está minimizando nuestra fe y tampoco está quitándonos, ¿ok? La validez que nosotros tenemos de decir que nosotros somos cristianos y que de verdad creemos en el poder sobrenatural de Dios. Una cosa es que nosotros creamos en un Dios todopoderoso y otra cosa es que nosotros seamos una manada de yeguas, como decimos nosotros en Costa Rica, una manada de tontos que creamos que porque somos creyentes y creemos en un Dios sobrenatural, el curso natural de las cosas no se vaya a dar y no nos vaya a pegar un virus, una bacteria, un tipo de estas cosas. Así es, así es. Es más, para cerrar, ¿no? Y los últimos minutos ya ir aterrizando. Yo soy una persona que tiene vértigo. Yo tengo mucho vértigo, ¿viste? A la altura, soy bastante cobarde en la altura. Y recuerdo hace un par de meses haber ido a visitar a mi amigo Jorge Carrillo y como paseo empezamos a caminar ahí por la ciudad y fuimos a una iglesia católica que hay ahí, acá se le llama basílica, no sé si allá también se le llamará. Basílica. Una basílica y era tremendamente alta. Bueno, como paseo subimos hasta la parte más alta y toda la parte más alta está toda cerrada con un vidrio, está todo hermético. O sea, yo era inconsciente de que no me iba a caer, era consciente. O sea, yo tenía claro y estaba completamente seguro que no me iba a caer, pero mismo así me daba temor el hecho de acercarme y observar hacia abajo. O sea, esto me parece, esta experiencia del vértigo explica muy bien muchas veces cómo como cristianos podemos quizás tener temor a la muerte. Y no necesariamente eso nos hace personas de menos fe. Nosotros estamos completamente seguros de que somos salvos, pero atravesar por esa situación en la incertidumbre, porque la incertidumbre por lo general te da cierto temor, pero también alimenta la fe. Entonces, es una relación bastante interesante que se da solamente en estas situaciones poco habituales. Vuelvo a repetir, me parece que el caso del vértigo, pero aún con vértigo y con temor, siendo consciente de que no me iba a caer, es un buen ejemplo también para explicar por qué es que pueden llegar a pasar estas cosas. Jorge, nos quedan los últimos minutos y no me quiero ir sin preguntarte esto, ¿no? Recién hacíamos mención al caso de nuestra convicción como cristianos en creer en una vida después de la muerte. No solamente en una vida después de la muerte, así en una especie medio espiritual, sino también creer en una resurrección posterior con la venida de Jesucristo, ¿no? Ahora, esto claramente, esta fe nos proporciona a nosotros paz, nos proporciona a nosotros seguridad. Esto se convierte en una convicción de tal manera que yo sé que el fin no es esta vida natural, sino que hay algo más allá que mi Dios me lo ha prometido y por eso estoy seguro que ha de ocurrir. Ahora, para aquellas personas que vienen y te preguntan, pero ¿cómo sabes verdaderamente que hay vida después de la muerte? ¿Cómo podés estar completamente seguro que este Dios te va a resucitar en algún momento? ¿Qué le podrías decir a esa gente, Jorge? Bueno, Santi, primero que nada, el caso a favor del cristianismo no es un caso diría yo, unilateral. Eso es lo que llamaríamos nosotros un caso acumulativo. Entonces, no solo hay buenas evidencias a favor de la existencia de la verdad absoluta, sino también hay buenas evidencias a favor de la existencia de Dios. Hay docenas de argumentos a favor de la existencia de Dios. Y estos argumentos nos pueden llevar ¿no? a afirmar la existencia de un Dios teísta. Aparte de eso, llegamos a verificar no solo la confiabilidad del texto bíblico de manera histórica, sino también nosotros podemos ver que internamente es coherente. Vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos también una relación histórica y una relación arqueológica con estos documentos. Y podemos llegar a ver que lo que está escrito en estos manuscritos es verdadero. Los manuscritos afirman que Jesús es Dios. Jesús afirma que el Antiguo Testamento es verdad. Y Jesús afirma
No solo que Él pagó por nuestros pecados, sino que también que hay una vida, ok, más allá de la muerte. Si una persona no solo predice su muerte, sino que cumple su resurrección, cualquier cosa que esta persona diga, yo voy a confiar en lo que él diga. Y él claramente habla de la vida después de la muerte. Y una de las cosas que muchos de nosotros como cristianos estamos acostumbrados a que nos enseñen de la manera incorrecta es el hecho de que nosotros pensamos que el cielo es un lugar inmaterial donde vamos a estar flotando eternamente como el fantasma amistoso Gasparín tocando arpa a Dios, ¿no? Y obviamente, si este fuera el caso, entonces la resurrección corporal de Jesús fue una pérdida de tiempo. Pero él dice, yo soy el primero de la resurrección, soy el de los primeros frutos. ¿No? ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a volver a vivir en un jardín del Edén, pero este va a ser el jardín del Edén global, donde va a haber los nuevos cielos, la nueva tierra, va a estar el nuevo Jerusalén. Nosotros vamos a vivir en comunidad con Dios eternamente. ¿Por qué yo creo eso? No solo por la evidencia increíble que hay a favor del caso del cristianismo, la confiabilidad de los manuscritos y la confiabilidad de las palabras del mismo Jesús, quien afirma ser Dios, prueba esta afirmación y después nos dice que sí hay vida después de la muerte. Y si quieren aprender más, Santi, se me había olvidado decirle, aquí está el libro, ¿no? Publicado por Editorial Betel, donde está Antonio Cruz, Juan Valdés, Arturo Rojas y tu humilde servidor Jorge Gil acá. Ese libro, ¿y qué es la verdad? Una respuesta en 10 conferencias. ¿Cómo no lo tengo ese libro, papá? Me había olvidado, tengo que mandarte uno, men. Ese libro que yo creo que tengo como 10, 15 copias acá, pero es el libro que coautoramos Antonio Cruz, Juan Valdés, Arturo Rojas y mi persona. Así que si quieren saber más sobre el caso a favor del cristianismo, pueden ir a mi página, Jorge Gil. Yo creo que está ahí en nuestros, yo lo dejé en la sección de comentarios y por medio de mi página pueden mandarme un mensaje directo y yo les digo dónde conseguir un ejemplar. Aquí vienen no solo evidencias a favor de la existencia de Dios, sino también la confiabilidad del Nuevo Testamento. Y hablamos sobre otros temas también, hablamos sobre la evolución, hablamos sobre el matrimonio del mismo sexo. O sea, es un tema, es un libro que está completo, Santi. Perfecto. Jorge, no te quiero robar más de tu tiempo, se nos ha terminado la hora, te agradezco de corazón y te digo sinceramente y te lo digo públicamente, esta fue la entrevista que más disfruté con vos, Jorge. Muchas gracias, Santi. Tú sabes que siempre disfruto hablar contigo, tenemos que conectarnos un poco más, pero yo sé que tú andas, tú andas ocupado en lo tuyo, yo ando ocupado en lo mío, pero gracias a Dios hoy pudimos conectarnos y espero que sigamos haciéndolo en los días venideros. Muchísimas gracias por la invitación y tú sabes que se te quiere montones. Te mando un abrazo enorme, mi amigo. Dios te bendiga. Chao. Nos vemos.